Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a los temas de informática. El día de hoy nos toca abordar el tema de hojas de cálculo, en el cual vamos a abordar el programa de Microsoft Excel. Aunque no es el único, es el más común y es el que más utiliza la gente, en este caso los estudiantes, para hacer trabajos escolares. Y bueno, vamos a ver cómo poder utilizar esta poderosa herramienta. Sin duda alguna, a veces los estudiantes nos encontramos con problemas de realizar algún tipo de operación matemática, algún cálculo, y utilizamos aparatos como calculadora, el teléfono celular, y bueno, a veces un software nos puede ayudar mucho más, siempre y cuando sepamos utilizar esa aplicación. Una hoja de cálculo es una aplicación o software que permite la manipulación de datos en tablas para la operación sobre cálculos complejos. Por lo general puede ser de negocios, contabilidad, una base de datos, informes, gráficos estadísticos, clasificación de datos. Las hojas de cálculo nos permiten trabajar en una tabla o un conjunto de tablas o datos alfanuméricos organizados en filas y columnas, cuya unión se le llaman celdas. ¿Qué datos puedo ingresar en una celda? Valores constantes, valores numéricos, pueden ser fórmulas o bien pueden ser funciones. Antes que nada, bueno, tenemos que analizar qué es una celda. Cuando nosotros abrimos la interfaz de Excel, vamos a encontrarnos con elementos en los cuales ya conocemos o ya hemos visto en otros programas como Microsoft Word y Microsoft PowerPoint, dentro de los cuales existen algunos elementos que se repiten en la interfaz, como es la barra de título, las barras de desplazamiento, barras de estado. Son algo similares, pero en Excel pues hay elementos que lo distinguen de los otros programas y en ellos nos vamos a enfocar. El primero de ellos es la barra de fórmulas, ¿ok? La barra de fórmulas nos permite introducir esas operaciones, esas ecuaciones dentro de la celda que me van a permitir realizar algún tipo de cálculo. También dentro de la barra de fórmulas existe pues el cuadro de nombres. En ese cuadro de nombres nosotros vamos a escribir pues el nombre de la celda y que nos va a permitir desplazarnos rápidamente a la celda de la cual estamos escribiendo su nombre. Así es, las celdas tienen nombres. ¿Cómo sabemos cómo se llama cada una de las celdas? Dentro del área de trabajo de Excel van a encontrar una cuadrícula, van a encontrar unas columnas que tienen letras. A eso se le llaman identificadores de columnas y regularmente vienen, bueno, en orden alfabético. Columna A, columna B, columna C, columna D, etc. También vienen filas y esas filas vienen numeradas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, etc. A eso se le llaman identificadores de fila. Entonces, ¿qué es una celda? Esos cuadritos que vemos, esa cuadrícula, esa intersección entre una columna y una fila, se le llama celda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre de la celda? Pues el nombre de la celda va a estar determinado por el identificador de la columna más el identificador de la fila. Por ejemplo, si seleccionamos columna B, fila 5, la celda sería B5. Si tenemos seleccionado la cuadrícula de la columna D y la fila 7, la celda sería D7. ¿Ok? Como ven, es muy fácil.
aunque posteriormente nosotros podemos cambiarle el nombre a esa celda, pero eso serían más adelante en otros videotutoriales para que ustedes vean cómo se le puede cambiar el nombre a la celda. La barra de fórmulas está compuesta por pues la barra de fórmulas y el cuadro de nombres, y dentro de esa barra de fórmulas viene un botón para insertar una función, ¿ok? Que regularmente en matemáticas se conoce como f de x. Ya vimos que una fórmula pues es una ecuación que se introduce dentro de una celda para realizar cálculos. Ahora, ¿qué es una función? Pues también es una fórmula, pero en este caso es una operación ya predefinida de Excel que opera sobre uno o más valores en un determinado orden. Y bueno, en Excel las fórmulas pueden utilizar funciones. Algo muy importante en Excel, que para que nosotros empecemos a crear fórmulas debemos de inicializar con el signo igual. Ahora bien, Excel nos permite insertar diferentes tipos de funciones. Estas están clasificadas por categorías. Por ejemplo, las financieras, las funciones lógicas, funciones matemáticas, trigonométricas, fecha y horas, etc. ¿Ok? Entonces, podemos crear fórmulas muy simples para sumar datos, o bien tener una fórmula muy compleja para llevar toda la contabilidad de una empresa. Esto va a depender de la complejidad que nosotros querramos tener dentro de nuestra hoja de cálculo, y podemos hacer referencia a celdas dentro de una misma hoja de cálculo o bien dentro de otras hojas dentro del mismo libro de cálculo o bien otros libros de cálculo. Bueno, ahora veremos la parte práctica de Excel. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, tenemos la interfaz de Excel. Nos muestra columnas, nos muestra filas. Y aquí tengo algunos elementos dentro de este libro de cálculo, el cual vamos a ir analizando uno a uno. Primero, los tipos de datos que puedo ingresar a Excel. ¿Cómo ingreso un dato? Simplemente selecciono la celda y escribo el dato que quiero insertar. Por ejemplo, pueden ser datos alfanuméricos o de tipo texto, pueden ser números enteros, pueden ser números decimales, pueden ser fechas, ¿ok? Entre otros. Ahora, ¿qué formatos les puedo dar? Recuerden que como es hermano de los programas de Microsoft Word y PowerPoint, comparten algunas similitudes. Dentro de ellos los comandos que se encuentran dentro del grupo de herramientas fuente. Puedo cambiar el color del texto, aplicarle algún color, simplemente dándole en la flecha hacia abajo y seleccionando un color de la paleta de colores que nos muestra Excel. ¿Ok? Puedo aplicar también negritas, puedo aplicar cursivas, subrayado, puedo aumentar la fuente o bien poder disminuirla o bien puedo cambiar la tipografía de fuente. Ya esto va a depender de uno como usuario cómo quiere mostrar su información. ¿Ok? Puedo aplicarle también dentro de ese grupo de herramientas fuente un color de relleno que también va a resaltar nuestros datos. Lo que vamos a buscar es que se haga más llamativo la información de los datos que tenemos en la hoja de cálculo. Podemos aplicar también bordes a nuestras celdas, ¿ok? Y ya que tengamos eso, también podemos aumentar o disminuir el tamaño de las celdas. En este caso puedo aumentar o disminuir el ancho de la columna. Fíjense bien la forma del puntero del mouse, que cuando coloco el puntero en el límite o en la línea que separa una columna de otra, toma la forma de una cruz con unas flechas hacia los lados. Y puedo aumentar el ancho o bien los puedo disminuir de forma manual. Lo mismo pasa con las filas.
Cuando yo posiciono el puntero del mouse en el límite de esas filas, puedo aumentar o bien disminuir el alto de esa fila. ¿Ok? Ahora, otro de los formatos es la alineación del dato contenido dentro de la celda, que puede ser arriba, puede ser en medio, o puede ser abajo, o bien otro tipo de alineación que puede ser a la izquierda, al centro o a la derecha. Y pueden ustedes jugar con esas alineaciones para hacer más atractiva su tabla. ¿Ok? Ahora veamos una pequeña introducción a las fórmulas. Antes de iniciar a crear fórmulas, pues tenemos que ver los operadores aritméticos. Estos operadores aritméticos tienen una jerarquía, la cual es muy importante conocer y en la cual ustedes deben de aprenderse, ¿ok? Y bien aplicarla. Lo primero que se hace dentro de una fórmula es lo que se encuentra en paréntesis, corchetes y llaves. Número 2, se realizan los exponentes o bien las raíces o bien las funciones que tengamos dentro de la fórmula. Número 3, la multiplicación y la división. Después se hacen las sumas y restas. Y por último, si existen operadores con la misma jerarquía, se va a evaluar de izquierda a derecha. ¿Ok? Aquí es de izquierda a derecha. Es decir, el primer operador que encuentre es el que se va a evaluar. ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, 5 más 3 por 2. Muchos quizás puedan decir 5 más 3, 8 por 2, 16. Pero si yo le aplico el signo igual, eso significa que ya esa expresión la estoy convirtiendo en una fórmula en Excel. Todas las fórmulas comienzan con el signo igual. Si yo le doy Enter, puedo observar que no me aparece el 16, me aparece un 14. ¿Por qué? Pues fíjense bien que lo primero que se va a hacer en esta ecuación es el 3 por 2. ¿Ok? Y después se le suma el 5. ¿Ok? Aquí es 5 más 3 por 2. Perdón, y aquí aparece el número 11. ¿Ok? Entonces, vemos que la expresión que nos marca 5 más 3 por 2, primero se hace la multiplicación y después la suma. Veamos el siguiente ejemplo. 4 entre 4 por 2. Aquí tenemos dos operadores con la misma jerarquía. ¿Qué hago primero? La multiplicación o la división. En este caso tomamos como referencia el punto número 5 que se evalúa de izquierda a derecha. Es decir, lo primero que voy a encontrar es la división y es 4 entre 4, que me da 1 y después lo multiplico por 2, que en este caso sería 2. Vamos a ver si estamos en lo correcto y le doy Enter. ¿Ok? Entonces ahí está. 4 entre 4, 1 por 2, 2. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestras expresiones en Excel. Hay que aprenderse muy bien estas reglas de operadores. ¿Ok? Ahora vamos a entrar a las fórmulas y funciones. Vamos a analizar una de las más fáciles, por así decirlo, que es la función suma. Puedo escribir el signo igual y después escribir la función suma. O bien puedo utilizar el botón para insertar la función. En este caso lo vamos a hacer a través del botón de insertar función. Observen muy bien, selecciono la celda donde voy a ocupar para esa fórmula. Le doy clic en el botón de insertar función y aquí tengo la función suma.
Si yo quiero buscar otro tipo de función, lo puedo hacer mediante la lista desplegable de las categorías, que pueden ser financieras, de fecha y hora, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, búsqueda de referencia, base de datos, texto, lógicas, etc. Y que nos van a ayudar a resolver cierta problemática. Cuando yo selecciono la función suma o cualquier otra de las funciones, se van a fijar que debajo de esa lista de funciones aparece el nombre de la función con sus argumentos. Cada una de las funciones tiene argumentos diferentes y nos da también una pequeña definición de lo que hace esa función. ¿Ok? Por ejemplo, en la función suma dice suma todos los números en un rango de celdas. Si yo desconociera esa función y quisiera saber más acerca de ellas, en la parte inferior dice ayuda sobre esta función. Al darle clic, le va a abrir el navegador web que tengan predefinido en su computadora y les va a mostrar una ayuda de, en este caso, soporte de Microsoft. Y les va a mostrar cuál es la definición de la función suma, algunos ejemplos, en este caso videos de cómo se utiliza esa función suma, va a mostrar una sintaxis de cuáles argumentos son requeridos, cuáles son opcionales, es decir, cuáles de ellos son obligatorios escribirlos y cuáles no, algunas prácticas recomendadas para la función, y esto nos va a ayudar para realizar una fórmula bien estructurada. ¿Ok? Tenemos que pensar muy bien el código de esa fórmula para que los datos que nos dé como resultado sean los correctos. Recuerden que hay una jerarquía de operadores. No se evalúan a como nosotros estamos leyendo, sino de acuerdo a su jerarquía. ¿Ok? Por ejemplo, seleccionamos la función suma, le damos clic en aceptar y de ahí nos aparece el primer argumento número 1, en el cual podemos escribir un valor directo, un valor constante, o bien en el siguiente número, cuando le damos clic en la casilla, podemos seleccionar una celda, o bien un rango de celdas. Si ustedes se dan cuenta, al momento de darle clic sostenido y arrastrar hacia abajo, aparece ese rango de celdas. Del lado derecho aparecen los valores contenidos en esas celdas. En este caso, como están en blanco, aparecen ceros. En un momento le vamos a escribir datos numéricos para que ustedes observen cómo va cambiando automáticamente en Excel. Y por último le damos clic en aceptar. ¿Ok? Entonces, aquí está, le damos doble clic, suma el número 10, lo que hay en A3 y lo que hay en A5 hasta A9. ¿Ok? Vamos a sumarle 5 y en las otras vamos a ir sumando 10, más 10, más 25. Y si ustedes se dan cuenta, no tengo que volver a escribir la fórmula para que me dé el resultado que yo necesito. ¿Ok? Entonces, esa es una manera fácil de poder utilizar las fórmulas o de insertar una función dentro de una fórmula en Excel. Bueno, espero les haya servido este pequeño video tutorial de Microsoft Excel. Les mando un saludo, su amigo el maestro Carlos. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.